En toda esta experiencia de Integratic y en lo que ustedes han podido observar, conversar, pero también escuchar, quisiera que nos hablaran un poquito ustedes cómo perciben esos vínculos entre las mediaciones tecnológicas y las cohesiones sociales que estas entidades, pero también que ustedes logran percibir. Es decir, cómo la mediación tecnológica en nuestro caso y en el caso de este evento está logrando algo más que educar, ¿cierto? Y es cohesionar a las comunidades, cómo perciben, cómo evalúan, cómo valoran, si creen que hay o no hay efectos reales en este sentido. La profe Anaí, entonces. Creo que fue por orden alfabético. Bueno, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias por la invitación. El evento estuvo increíble en un montón de cosas, nos hicieron sentir muy cómodos, estuvieron muy buenas y muy interesantes las conversaciones, no solamente las que se generan en el espacio de las charlas, de los conversatorios, sino también en los entres, en los momentos en los que nos encontramos por fuera del programa oficial y que podemos intercambiar también otras cosas, nos acercamos a hacer preguntas. Me gustó mucho esta idea de salir de la universidad o de salir del campus y de poder intervenir en los barrios o en los espacios que quizás no están siempre interpelados de la misma manera en relación a la universidad. Me sorprendió Moravia y de hecho estábamos charlando hace un ratito sobre ese tema. Creo que la comunidad de Medellín, como todas las comunidades, está poblada de historias. Evidentemente hay muchísimas historias, hubo mucha narrativa en todo el evento y fundamentalmente pensamos mucho en cómo trabajamos con las tecnologías al servicio de las historias o cómo las tecnologías nos ayudan a contar historias, pensando tecnología desde una idea más amplia que las nuevas tecnologías o las tecnologías digitales. Tecnologías como todo aquello que nos permite crear, como todo aquello que nos permite producir, como todo aquello que también nos permite dialogar, permite la memoria. Y en ese sentido, por ejemplo, charlábamos recién sobre el caso de las, ¿cómo se llaman? Gastrografías. Que pudimos ver en Moravia y cómo, por ejemplo, ahí las ollas y los elementos de cocina se transforman en una tecnología para narrar, una plataforma. Y es fabulosa la capacidad que tienen para condensar historias y para integrar esas historias del barrio con la memoria colectiva y el impacto que pueden tener. Así que me parece que una de las principales cosas que me llevo del evento es eso, la necesaria condición que tenemos humanamente de relatar, de contar, y la posibilidad creativa que tenemos también de integrar el conjunto de las tecnologías, no solamente las digitales, sino todo lo que nos rodea y puede ser utilizado como plataforma narrativa al servicio de esas historias. Me voy pensando un montón de cosas, me llevo un montón de ideas, hice recorridos también por algunos museos, por algunos espacios de la ciudad, y de ahí también me llevo varias opciones, varias posibilidades de aplicación de las tecnologías, así que creo que el Integratic, en mi caso en particular, va a tener un montón de expansiones y de repercusiones y voy a seguir pensando en esas líneas y probablemente, bueno, quiero volver a Medellín y probablemente vuelva a seguir conociendo algunas cosas y a ver cómo avanzan esas experiencias porque me parecieron muy hermosas y muy potentes sobre todo. Muchas gracias. Yo también quiero agradecer mucho la invitación. Para mí esta ha sido una jornada en la que me he podido reencontrar con la Universidad de Antioquia, la que quiero mucho, y con mi ciudad en muchas cosas. Ya se ha dicho varias veces, pero quiero insistir en eso, el formato de romper, tumbar los muros de la universidad literalmente y conectarnos entre nosotros. Yo creo que esa es la conectividad más importante, porque además reconocer que hemos estado desconectados. Hicimos ahora algunos un recorrido por el cementerio de San Pedro y vivimos el guión museográfico normal de los turistas que narra la historia de la élite y uno encuentra allí unas huellas de la cultura o de las prácticas culturales arraigadas en esta región que a veces nos desconectaron mucho, ¿no? Entre clases, entre condiciones étnicas, entre seres ilustrados e ignorantes. Entonces ese esfuerzo me parece maravilloso. Yo sobre la pregunta tengo también una propuesta. A mí la definición de medio que más me gusta es la del diccionario, no la de ningún teórico. Medio, dícese de aquello que está a igual distancia de los extremos.
O sea que la función del medio es acercar a los extremos, o por lo menos no acercarse a ningún extremo. Por eso yo creo que nosotros en comunicación en Colombia, en realidad no tenemos medios masivos de comunicación, porque están siempre del lado de alguno de los extremos. Pero cuando uno encuentra las comunidades o los esfuerzos que hacen las instituciones, están haciendo un esfuerzo real como por leer, por entender el entorno. En las conversaciones del almuerzo hablábamos con el equipo de producción de contenidos virtuales de UDI Arroba, hablamos mucho sobre experiencias que también estamos haciendo en Ático, y hay un reto maravilloso, cómo acercar la educación a estas nuevas prácticas de comunicación, si no es entendiéndonos nosotros mismos como mediadores, para comprender lógicas diversas, potenciar el acercamiento, pero no hay que ponernos de ninguno de los lados, hay que entender diversos extremos. De un lado, una tradición en la que hemos sido muy exitosos, porque la educación ha sido muy exitosa haciendo lo que hace, y lo hace muy bien. Y a veces los discursos de la tecnología desconocen la historia de la educación, que ha sido una historia muy, muy exitosa, sobre todo por el papel de los maestros, sobre todo por la vocación, por la pasión de los maestros por construir conocimiento, en fin. Si nosotros no reconocemos eso cuando acercamos la tecnología a la educación, nos equivocamos. Y otro comentario relacionado también con la pregunta es este. Cuando estamos hablando de medios, todo el tiempo aparecen discursos relacionados con el cambio. Es que hay un cambio, algo cambió. Y yo creo que es muy importante no lanzarnos atrevidamente a un futuro nuevo sin entender cuáles son las preguntas del cambio. O sea, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que está en discusión? Yo insisto en algo que dije ayer, y quisiera insistir con más vehemencia en eso. Yo creo que lo que está en crisis no es un tema de medios de comunicación, ni siquiera lo que llamamos la cultura. Lo que está en cuestión es el ordenamiento social que habíamos construido. Nosotros venimos de una sociedad construida, que es la que llamamos la sociedad moderna, que se basaba en la razón y abandonó lo lúdico, lo espiritual y lo emotivo, que se basaba en la lógica y no en la creación, que se basaba en repartir tareas. Por ejemplo, a la iglesia le asignamos la responsabilidad de la formación espiritual, a la escuela la educación, a la familia la crianza, al Estado la regulación de lo público y al mercado la distribución de la riqueza. Y fíjense que todas fracasaron. El Estado no fue capaz de regular lo público, la empresa no fue capaz de distribuir la riqueza, la educación anda haciéndose un montón de preguntas, que la gente busca más educación en youtubers que en las universidades. Entonces, ahí es donde están las preguntas. La pregunta no es por la tecnología, es que está surgiendo un mundo nuevo que yo no diré que es mejor ni peor que el que teníamos, pero hay que entenderlo y eso exige una mirada histórica. Yo invitaría a profundizar en estudios sobre historia de los medios y las mediaciones, pero con un enfoque cultural. La historia de la televisión no es la historia de la televisión que se ha hecho, la historia de Internet no es la historia de lo que produjeron unos inventores, sino de los usos, de las prácticas. Yo tengo un temor con Medellín y quiero mencionarlo. Medellín ha sido una ciudad que ha hecho cosas maravillosas. Bueno, tengo dos temores. Primero, que nosotros los paisas estamos muy acostumbrados a autorreferenciarnos. No vamos a Tumaco a aprender en Tumaco qué están haciendo en Tumaco. Todavía nos dicen Belén de los Andaquíes y eso nos suena raro cuando en casi todo el país eso ya es muy conocido. Entre nosotros sí nos averiguamos, pero no estamos acostumbrados a mirar más allá de estas montañas. Ese es un problema. Y el otro temor es que tengo el temor de que a estos procesos tan interesantes les pueda pasar lo mismo que le pasó a la producción audiovisual en los 90. Medellín en los años 90 tenía una escuela de realizadores audiovisuales maravillosa, fantástica, diversa, artistas, creadores, buscadores de historias. Nacieron un montón de canales y absorbieron todo ese talento y pusieron a esos realizadores a hacer telesofás, a hacer magazines por televisión. Y hay pobreza estética en la televisión paisa. Hay mucha, algo se ha ido hacia el cine, pero hay pobreza estética. Yo tengo el temor de que lo que generamos para la educación se empobrezca porque nos llenamos de canales, plataformas y teorías. Y hay que concentrarse en lo que hemos visto todo el tiempo, en la historia, la narrativa, la apuesta estética, el reconocimiento y la aceptación de que el papel del creador de la obra es tan importante como el papel del profesor o del docente que supuestamente es dueño del conocimiento.
Y el último asunto es esta felicitación a esta ciudad de la que me siento muy orgulloso porque es muy rica en lo que hacen las comunidades, todas las comunidades. También en el poblado suceden cosas apasionantes, la gente se une, crea, interviene, y tal vez las instituciones no hemos sido capaces de interpretar eso y de acogerlo. Bueno, aunque ya lo dijeron, pero yo quiero también insistir en que, bueno, primero de nuevo agradecer la invitación, porque yo siempre me siento muy acogida, muy consentida con la gente de la Universidad de Antioquia y con el grupo de UD Arroba, ¿no? Que ya los conozco de varios años, nos conocemos de varios años y es un gusto siempre estar aquí, ¿no? Y lo segundo que digo, sigo echando las flores, me pareció un efecto simbólico muy bonito que arrancáramos en Moravia, no en la Universidad de Antioquia. Eso me pareció, porque además es que hay que mover a los profes a que vayan a Moravia, ¿no? Porque la academia a veces dice, vamos a abrirnos a los contextos, a ver qué está pasando, pero vengan aquí a la universidad. Entonces, ese gesto me pareció muy lindo al inicio. Y supongo que para eventos futuros será muy lindo con ellos construir la agenda académica de Encuentros Saberes, ¿no? Para próximas oportunidades. Yo quisiera destacar de las dos experiencias que hoy visité. Bueno, una estuve en el Centro Cultural Moravia haciendo el recorrido, ¿no? Conociendo esa historia de lo que fue Moravia y de lo que es ahora. Y de la experiencia de EduLab. ¿En qué barrio es que es, Paulina? En el 12 de octubre. Y yo me voy tan llena, cargada de tanta esperanza de lo que los jóvenes están haciendo, impresionante. O sea, pues en Moravia, ese proyecto tan bello que tienen, uno, esa recuperación pues de toda la historia, la memoria de una Colombia desgarrada, desplazada por la violencia y que se juntan todos en un lugar y que de la basura, de las cenizas, ¿no?, ha emergido una fuerza comunitaria, pareciera que viniera el metro aquí por encima, muy bella. Y digamos que ese espacio de reconstrucción de la memoria, a través, digamos, de un proyecto donde se vinculan las madres comunitarias, se vinculan los jóvenes, se vinculan diferentes personas que están llegando allí, eso me parece muy bello. Y las tecnologías se están incorporando para ver cómo se recupera esa memoria, cómo se enriquecen esos proyectos culturales, eso me parece pues así muy lindo de conocer. Por lo visto también hay mucha gente de Medellín que no conoce, que no ha ido arriba al Morro y visto... hay toda una galería preciosa que cuenta la historia con fotografías, con personajes y cómo pues la naturaleza, a propósito de lo que hemos hablado, de cómo pensar esa relación naturaleza, tecnología, sociedad, cómo pensar, vincular a este contexto una naturaleza que además se renueva, que de esos gases tóxicos logra recuperarse y producir un entorno natural que es favorable para la gente que vive allí, ¿no? Eso me parece también muy, muy potente para pensar, digamos, estos temas. Y los chicos de EduLab hoy, impresionante la propiedad con que hablaron, impresionante, pues estos... tienen muy claro pues lo que hacen en su colegio, salieron de su colegio y siguen invitando chicos, recogiendo casos de jóvenes que ya pareciera que no tienen esperanza y estos chicos es que sí, les vamos a dar la oportunidad y vamos a hacer algo con ellos y que se hacen robots o si hacen una serie que corre en YouTube, eso es lo de menos, pero lo que están haciendo es creando las condiciones para inventarnos cómo vamos a hacer este país, cómo vamos a reconstruir eso que está roto. Eso pues a mí me llenó de una alegría, de una esperanza, de que no, pucha, aquí lo que está pasando y si nosotros en la universidad no abrimos los ojos y no dialogamos con ellos y aprendemos de ellos, sí, sería muy triste, ¿no? Eso quisiera resaltar. Yo estoy de acuerdo con lo que dijeron los tres. Bueno, no, pero sí, en serio, estoy de acuerdo con lo que dijeron los tres, entonces... Básicamente, en lo que yo escuché, a lo que estuve, digamos que, para no repetirme, me parece que pues, si el tema que me han encargado pensar es la convergencia, que
tenemos que aprender mucho en la convergencia, más que de las tecnologías, de las teorías de los gurús, de la convergencia, por ejemplo, que se da entre los ecosistemas naturales de fauna, flora y la ciudad, por ejemplo. Cómo se crea una convergencia entre una ciudad de Medellín, que es cemento y que le hace votos a los cementos, pero que también construye como está tratando de construir una diversidad ecológica, ambiental, y que me parece que es interesante. La segunda, que hay que experimentar y que están haciéndolo en las bibliotecas, en los laboratorios, en Ruta ADN, experimentar tecnológicamente pienso que muchas veces para parecer que somos buenos haciendo tecnología, o sea, como haciendo la prueba. Y hay dos cosas, una cosa que hoy vi también que me parece importante, y es, yo recupero siempre el concepto de lo popular, en cuanto lo popular como aporte para pensar distinto. Pienso que el mundo está dividido en cultura moderna, ilustrada, este sitio es un ejemplo de eso, esto que estamos viendo aquí es un ejemplo de la cultura moderna, nosotros decimos unos conceptos, ustedes escuchan, esperan que digamos algo inteligente, si no lo decimos dicen pobrecitos y ya, eso es moderno, pero también somos culture porque estamos en las redes, hablando en la cámara, estamos haciendo todos una tendencia, hablamos de navegar, hiperfluir, interactuar, colaborar, co-crear, somos unos genios de lo culture y hablamos de todo ese tipo de cosas, estamos preocupados porque James no juega esta noche, super culture. Pero creo que el gran potencial de las comunidades del sur tiene que ver con una cosa que es lo popular, que es lo que disuelve eso moderno y eso culture en algo distinto. Y lo popular tiene que ver con tres cosas elementalmente para mi modo de ver. Uno, con contar más que razonar. Todo lo que tenemos que decir lo tenemos que contar, no lo decimos en conceptos. Segundo, en poner el cuerpo, y en todas esas experiencias la gente está poniendo el cuerpo de formas distintas y no es un acto teórico, sino es una cosa de poner el cuerpo en territorio, en conceptos, en ideas, en sueños, en fracasos, lo que sea. Y tercero, en usar el humor como una potencial para pensar las realidades de los pobres y de la gente. O sea, hay que pensar desde el humor porque es la única forma en que podemos reencontrarnos con la gente y bastar esa solemnidad. Me parece que esas cosas aprendí. Y me voy preocupado con dos cosas. Una, en todas las experiencias y en todo lo que vi, seguimos la tendencia de las tecnologías clásicas, que es, somos un mundo de machos, de hombres, donde lo femenino no emerge con todo su potencial de sensibilidad narrativa, estética y política. Y eso, pues yo sigo preguntándome por qué nos pasa, por qué seguimos reproduciendo esas cosas, inclusive en nuevos campos que estamos conquistando, por qué ahí mismo pasa eso. Me parece que me quedo un poco preocupado por eso. Y la segunda preocupación es, casi que no encontré nadie que defienda al profesor y al maestro, o sea, es como, ya definitivamente somos unos jurásicos que nadie nos quiere, o sea, todo el mundo hace interacción, construye por su vida propia, nosotros salimos sobrando, y lo peor del cuento es que nosotros los maestros somos unos jurásicos que sabemos sobrevivir, o sea que si no nos metemos en el cuento nosotros los profesores, pues de alguna forma tenemos que comenzar a reflexionar más y no como decir que el maestro use nuevas tecnologías ni nada por eso. Yo me acuerdo de una cosa y con eso termino, años 80 del siglo pasado, había en Colombia creo que se llamaba Movimiento Cultural Nacional, de pensar al maestro como trabajador de la cultura, el Movimiento Pedagógico Nacional, y era una cosa alucinante, y pareciera que el maestro dejó de ser un trabajador de la cultura, y eso nos volvimos trabajadores de currículo, ahora somos trabajadores de celulares, trabajadores de cosas. Entonces creo que tenemos que volver a repensar eso. Y la última, que pues lo dijimos, pero que quiero enfatizarlo,
todo el mundo contaba, y Germán ayer contó en el almuerzo una cosa muy chévere, o hoy, y es que todo el mundo cuenta todo como si fuera exitoso. Y yo creo que nos falta fracasar más, fracasar por otros caminos, fracasar en colectivo, porque lo que sabemos lo sabemos entre todos. Entonces yo vi como que todos pretendían juntarse, pero uno veía ayer intentando, dijo bellísimamente, que no se termina, preguntamos ahí que qué era un sueño, un deseo que querían realizar, y un chico que se nota que es un crack de la biblioteca, del laboratorio digital, dijo, mi sueño está muy cerca. Entonces, ¿qué carajo está diciendo? Quisiera que Ruta N nos reconozca y sea amigo nuestro. O sea, es muy simple, y eso es una cosa que yo soy extranjero a Medellín. En Medellín yo siempre he encontrado muy buenas experiencias de barrio, de territorio individuales, pero cuando se juntan, como que para hacer power, como que ahí comienza a decir, no, pero es que esto trabaja lo tecnológico, no, yo trabajo lo segundo sector, no, yo trabajo el concepto de mujer, y como que nos falta construir sinergias para hacer que todo eso sea más potente entre todos. Digo, eso me parece que siempre es como una cosa por hacer en Medellín, que yo siempre he visto que la gente, hay experiencia de gente, pero que como que cuando nos juntamos, yo me acuerdo de lo de audiovisual que decía Germán, que una vez hice un recorrido por 15 experiencias audiovisuales, todas buenísimas. Le dice, ¿por qué no se juntan? No, es que nosotros hacemos buena estética, ellos son muy feos. Y yo, pero a ver, hermanito. Y después le decía, pero yo les consigo una franja en Teleantioquia para que pasen los programas. No, Teleantioquia es muy malo, ya no salimos. Le digo, pero si no juntamos esos esfuerzos, oiga, ¿dónde vamos a hacerlo? Y cultura digital, básicamente, es trabajar con otros. Punto. La cultura digital no es eso que nos están vendiendo de individualismo masivo, es la obligación de trabajar con otros. Bueno, un poco también en el orden de ese trabajar conjuntamente, hoy ustedes vieron un comparativo interesante con lo que ocurrió el día de ayer. Ayer estaban unas instituciones que tienen una trayectoria, presupuestos mayores o menores, pero una disponibilidad presupuestal. Pero hoy estuvimos con colectivos, particularmente con 3, EduLab, que lo mencionó la profe, que es un colectivo de chicos que empezaron en el colegio en una transformación curricular mediando con tecnología. Estuvimos con el colectivo de protección sociojurídica de animales, que están utilizando tecnologías para visibilizar el maltrato a animales. Y estuvimos con el colectivo de una, digamos, de la cultura popular. Yo quisiera que en esta pregunta, atendiendo un poco también al llamado del profesor Omar, pensemos un poco en esa tensión entre lo legítimo o lo que legitima la academia, pero también la fuerza de esas cosas que ocurren por fuera de ella, y que nuestra intención al invitarlos era precisamente esa, es decir, qué tanto unir, pero también qué tanto pensarnos esas uniones, que no los coopten y cambien, digamos, el rumbo de esas intencionalidades. Entonces quisiera que pensáramos un poco como en esa tensión de lo privado, lo público, pero también de lo comunitario, que está ahí, que tiene unas lógicas, de los colectivos de jóvenes que tienen unas formas, y de la academia que tiene otras. ¿Ustedes cómo evalúan esa tensión? Porque para nosotros fue difícil también, inclusive difícil en el momento de crear el programa pensar en eso. ¿Cómo mezclar esos dos mundos que son tan distintos y funcionan de manera tan diversa? No sé quién se anima primero. Pues solamente una cosa, me tocó el grupo, que no sé cómo es que se llama. ¿Cómo? Sandoy. El nombre está muy feo. El nombre, no puedo, perdón, o sea, me divertí mucho con eso, pero me divertí más que por la propuesta que hacían, por la mirada que hacían de la sociedad. Me parece que la mirada es lo que hace eso. Ellos tenían una singularidad de mirada a la sociedad y una singularidad y un foco para poder, desde el humor, hacerlos pensar sin darles, sin buscar soluciones externas a la mirada auténticamente paisa.
Y eso me pareció que era interesante porque era desde el territorio, para el territorio, en busca de pensar el territorio. Me parece que eso yo lo vi como clave. Pero, digamos, eso es lo que es dificilísimo para la academia hacer. Yo lo que vi que la academia estamos perdidos, porque eso, pues si le preguntáramos ¿cómo se llama Alejandro? ¿Sí? Si le preguntáramos qué papel puede hacer la academia, diría, pues le preguntaron, ¿y usted por qué comenzó a hacer talleres? Pues porque nos iba bien y cuando a la gente le va bien lo invitan a dar talleres y si los talleres salen bien, pues le pagan a uno y uno gana algo. Y entonces uno queda una buena idea para que lo inviten a dar talleres, porque son talleres más exitosos que lo que hacen con los profesores de las universidades. Simple. Si yo voy a dar un taller de televisión, pues ahí más o menos me va bien y he hecho carreta, pero si viene la puya, todo el mundo se viene y le pagan mucho más a la puya porque tiene algo más que mostrar, que hacer. Creo que la academia tendría que reconocer esas experiencias y comenzar a hacer cosas inspirados en ellas, o sea, no cooptarlo, sino de alguna forma traer a Alejandro que fuera el asesor de trabajos finales de un curso y que él fuera el que, en lugar de que escriban un paper, otra vez repitiendo a Foucault y a Benjamin, entonces que venga él, y yo amo a Benjamin, digo, y a Foucault, que venga él y haga con el trabajo final del curso con la asesoría de ellos. Entonces me parece que ahí sí entramos en diálogos de verdad. Lo que hay que hackear no es la comunidad, lo que hay que hackear es el salón de clases, lo que hay que hackear es la universidad. Yo tuve el privilegio de trabajar. Yo tuve el privilegio de trabajar aquí en los años 90 haciendo documental. Un proyecto que diseñé y dirigí muchos años. Y cuando yo iba a rodar en los barrios, en una época en la que la ciudad estaba recuperándose apenas de la violencia esa del sicariato, pero lentamente mataban a los muchachos en las esquinas en ramilletes, era impresionante. Esta ciudad fue la ciudad más violenta del mundo durante 10 años seguidos, o sea, la tasa de homicidios más alta del mundo 10 años consecutivos. No sé si hay alguna ciudad que tenga ese terrible diploma encima. Pero yo veía en medio de esa situación de muerte y de violencia que yo llegaba a rodar a los barrios y yo encontraba muchachos en los barrios grabando con cámaras de Betamax, de VHS, de Video 8. Y empecé a identificar un montonón de muchachos haciendo eso en todos los barrios como no había visto en ningún otro lado. Ese movimiento de productores comunitarios de video que ha sido muy fuerte, que tiene mucha historia en el Picacho, en la Comuna 13, en Santo Domingo, en la Sierra, en fin, y que ha generado obras tan poderosas de generación en generación, se repite en otras cosas, en música, en creación. Las ollas se le ocurre a la gente de los barrios, porque los barrios en Medellín la gente tiene una sensibilidad estética, una capacidad de creación y de organización para creación importantísima. Ese asunto, pienso yo, no ha sido lo suficientemente reconocido por la academia, no ha sido lo suficientemente investigado y las construcciones que hay sobre esa historia están llenas de mitos, de visiones melodramáticas sobre las comunidades que las empobrecen, en fin. A mí una cosa que me preocupa mucho con Medellín es que en Medellín la riqueza de la creación comunicativa es muchísima. Yo me he recorrido el país y algunos países de la región y no conozco ninguna ciudad que tenga experiencias tan ricas, tan intensas, pero se repiten porque no se estudian, no construyen su memoria y nadie la construye, y el que la construye mal. Ahora, por ejemplo, están haciendo unas itinerancias en la Cinemateca sobre Muchachos a lo Bien, la serie que yo dirigí, y he recibido un montón de tesis y de investigaciones sobre Muchachos a lo Bien, todas llenas de imprecisiones, unas tesis malísimas, tesis doctoral, y cuentan la historia de la creación de 3 capítulos y la cuentan mal, con problemas de investigación en las fuentes. Voy a una comunidad a hablar con unas personas y dice, estamos pensando en hacer un tema de comunicación y territorio, y les pregunto, ¿conocen la historia de la mesa de comunicación urbana que existió en la ciudad durante 10 años, que hizo una cartografía de la comunicación de la ciudad? No la conocen. Y está escrita, existe, y hay memorias, hay sistematizaciones de eso, de Arriba a mi barrio, del plan estratégico de Medellín. Entonces, yo sugeriría que uno de los retos que tenemos como academia
es acercarnos a hacer lo que sabemos hacer como academia, como educación, que es partir de la hipótesis de que el conocimiento se puede acumular. Usted sabe algo, lo publica, y yo que voy a trabajar ese tema, lo leo y parto de ahí. Pero los muchachos en los barrios se están volviendo a inventar todo. A los muchachos, por ejemplo, del EduLab, que están en el 12 de octubre, les pregunté, ¿ya fueron a la corporación Picacho con Futuro, que queda a 4 cuadras, que tiene una historia de 30 años de organización en creación comunicativa? Sí, tenemos pensado ir allá. No tenemos la actitud, la postura de preguntarnos lo siguiente: ¿quién ha hecho antes algo como lo que yo quiero hacer? Y esa es una postura que no le podemos pedir o exigir a los muchachos de los barrios, pero que supuestamente en la academia la tenemos. Entonces deberíamos contagiar a la gente en los barrios de eso, pero también hacer investigaciones bien hechas de memoria de los procesos de comunicación. Y una memoria que permita compararnos y contrastar con otros. Vuelvo a lo que decía ahora, todo muy encerrado acá en Medellín. Una de las razones por las que yo me fui fue esa: voy a buscar a ver qué están haciendo en Tumaco, en La Chorrera, en Leticia, y encontré unas experiencias riquísimas, pero por aquí nadie, eso no estaba en el radar de nadie aquí, porque aquí la gente cuando más lejos se referencia es en el Peñol, ni siquiera en Urabá. O sea, dice, no, yo fui hasta el Peñol y allá conocí una experiencia. No, hay que ir a La Chorrera, hay que ir al Caquetá, hay que ir al Cauca, ¿no? Hoy la gente en este país está haciendo un montón de cosas maravillosas, sobre todo en los territorios en los que se acabó la guerra, y tenemos que aprender mucho de eso. Entonces voy a contestar. Yo creo que la academia tiene que aprender a aprender. La academia no ha aprendido a aprender de lo que hacen las comunidades y convertir eso en conocimiento y entregar el testimonio para que el que lo vaya a hacer tenga criterios, ideas de por dónde coger, de por dónde no. Los chicos, que yo iba los domingos a hacer talleres de video en todos esos barrios, y todos esos muchachos se organizaron y hace poco crearon una productora audiovisual para ofrecerle servicios a las instituciones del Estado, y nadie los contrata, a todos nos parece muy bello cuando hacen videos como comunitarios, ¿no?, populares, y nos parece hasta bello que estén mal encuadrados y todo, pero no creemos realmente en ellos. Cuando organizan una empresa y dicen, bueno, contrátenos que vamos a salir adelante con este negocio, preferimos contratar a Videobase. Entonces, ahí hay una lectura de las comunidades que yo creo que las excluye todavía, porque los miramos empobreciéndolos, no valorando la riqueza de conocimiento que tienen allí. Y eso es una mina de oro para investigadores en comunicación. Y hace poco estuve en la Universidad de Medellín con los grupos de comunicación, les preguntaba, ¿qué están investigando? Y están investigando unas bobadas. ¿Cómo se usa Twitter? ¿Eso para qué? Hacer una investigación para averiguar si los jóvenes usan el teléfono celular para crear contenidos. Sí. Pero salga a la universidad, camine 4 cuadras y pregunte qué están haciendo allá y verá que va a aprender un montón. Porque además la gente no solo está creando contenidos, sino que son contenidos relevantes. Es su memoria, es su territorio, es su vida. Un muchacho del barrio El Picacho, cuando yo llegué todo cineasta aquí a hacer cine en Medellín, estaban haciendo unas cosas ahí con unas cámaras de Betamax, horribles, esos videos les quedaban horribles. Y me preguntaron, ¿qué opina? Y les di duro, les dije, eso está feo, mal encuadrado, fuera de foco. Y el muchacho se paró y dijo, no, le preguntamos, contéstenos, pero no sea tan cruel, porque es que nosotros aquí no estamos jugando con las camaritas, nos estamos jugando la vida. Juan Carlos Tavares, del Picacho. Y era verdad, estaban los Cosercom en las esquinas, los muchachos tenían 2 opciones, o cogían una cámara o cogían una escopeta, o un changón. Y los que cogían la cámara, entonces llega el cineasta a decirles que eso está fuera de foco, no jodas. Porque nosotros desde la academia no somos capaces de reconocer cuáles son las apuestas de la gente en la comunidad. Y las apuestas son las de superar la pobreza, superar la exclusión, construir su memoria, defender su manera de narrar. Todavía decimos que hay que darle voz a las comunidades. No, nosotros no tenemos ni siquiera el poder de darle la voz, ellos ya tienen, lo que pasa es que nosotros no le hemos sabido escuchar, no le hemos podido entender. Bueno, breve, vamos a tratar de resumir en un par de tweets. Me quedé pensando en el concepto de universidad y lo que significa universidad en cada uno de los estados, porque tal vez la universidad colombiana no es la universidad argentina,
Entonces, nada, nosotros tenemos un montón de problemas, obviamente, está muy lejos de ser perfecto el sistema universitario, tiene un montón de conflictos, ha sido bastante bastardeada también la universidad por un montón de gobiernos que han pasado, pero sí creo que tenemos algunos aciertos y que estamos bastante orgullosos de lo que significa el sistema universitario argentino, heredero de la reforma del 18 y todo lo que eso significó. Y me parece que una de las claves ahí está en pensar a la universidad como un espacio equiparador o igualador de oportunidades y como un derecho para todos los argentinos. No sé si lo llegamos a concretar, pero está pensado como un derecho y todos deberíamos tener la posibilidad de acceder a la universidad. Entonces, me parece que cuando la universidad se vuelve más popular, cuando ingresan más personas, cuando ingresan a estas comunidades de las que estamos hablando como si estuvieran afuera, se genera una diversidad y una pluralidad de voces al interior de la universidad que hace que sea más interesante el debate, el recorrido, lo que se pueda generar ahí en esos intercambios y en esas conversaciones. Eso por un lado. Después la universidad, por lo menos en el sistema argentino, está convocado a hacer tres grandes cosas. A educar, tiene una tarea educativa, tiene una tarea de investigación y tiene una tarea de extensión. Y tal vez la de extensión sea a la que menos bola le damos o la que menos importancia tiene en relación a esas tres tareas. Y creo que ahí hay una gran clave. La extensión significa conectar la universidad con su territorio y con su espacio y con su comunidad en particular. Me parece que es importante poblar de universidades los países, digo que no estén solamente en los centros urbanos, sino que puedan llegar a otros territorios. Y me parece que ahí hay una de las grandes claves, y la otra cuestión sería cómo nos integramos también al interior de la universidad en las disciplinas que todavía se sostienen como con límites muy rígidos y donde no hay intercambios, donde es necesario empezar a dialogar, empezar a colaborar, y seguramente van a salir de esos trabajos interdisciplinarios otro tipo de respuestas más creativas y más adecuadas a lo que cada universidad y cada comunidad dentro de esa universidad está necesitando. Me parece que hay algunas claves como para pensar eso. Yo estoy pensando en una experiencia de mi colega Juliana Flores en la Universidad Javeriana. Yo no sé si ustedes conocen el proyecto que ella hizo con el profesor José Caraballo en el doctorado de Ciencias Sociales, ¿oíste? La propuesta fue, inicialmente lo llamaron Diálogo de Saberes, en el doctorado de Ciencias Sociales, y la idea era invitar como maestros a taitas, a narradoras afro, como maestros del doctorado, ¿no? Inicialmente, pues la idea del diálogo de saberes y tal, y por el camino se dieron cuenta, diálogo de saberes, no, esto no es diálogo de saberes, porque el diálogo de saberes implica que estamos como mirándonos como al mismo nivel, y realmente lo que ellos se encontraban por el camino es que eso hay que llamar, ellos prefirieron llamarlo encuentro de saberes, porque en la academia justamente seguimos parados, en la universidad seguimos parados en la idea, en la lógica del conocimiento de la producción de la ciencia, pero cuando tú invitas a un mamo o a un taita a ser profesores, no va a hablar de epistemología, ¿no? Ahí nos paramos efectivamente en otros paradigmas, ellos están parados en la cosmología, en la espiritualidad, ¿no? Y nosotros desde la academia eso no lo sabemos todavía comprender. Y es una experiencia muy bonita, eso ellos aguantaron creo que un año, pues como la experiencia, o Javeriana permitió mantener la experiencia un año, pero se enfrentaron por ejemplo con que otros colegas profesores del doctorado decían, ¿cómo así que al taita le pagan igual que a mí que yo soy doctor de la Universidad de Yale? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Los estudiantes del doctorado a veces, ¿cómo así que a mí me va a calificar un profesor cuando nosotros todos nuestros profesores son doctores, y que viene aquí una cantadora afro y esa cantadora afro va a dar una nota? Los trabajos finales eran, por ejemplo, conocer las diferentes hierbas y, por ejemplo, producir un remedio para una enfermedad, después de un seminario completo contando cómo funcionan diferentes hierbas, para qué se utilizan y no sé qué. Al final, los estudiantes tenían que construir su propio remedio, después de estudiarse muy bien las hierbas, por ejemplo. Y algunos estudiantes se rebelaron con ese modelo, y colegas profesores. En fin, fue una lucha. Al final, esta experiencia no siguió.
No sé, no he podido hablar con Juliana qué tanto fue el peso de ellos tuvieron que luchar, por supuesto, para los pagos para los docentes, porque administrativamente la hoja de vida del taita, de la cantadora, del bailarín, de no sé qué, eso cómo se paga en un doctorado cuando hay que traer las refiguras, ¿no? Ellos tuvieron que luchar con eso, lograron mantener, pero a mí lo que me parecía más llamativo era la resistencia de los mismos estudiantes y de los colegas profesores, ¿no? O sea, sí es el reto más grande, lo veo efectivamente en la universidad, abrirse efectivamente a que hay otras lógicas que no están justamente del lado de la epistemología y la producción disciplinar, ¿no? Y eso qué significa para nosotros, ¿no? Pero hay otro, del otro lado, y es una percepción que tuve con algunos colectivos, es que yo sí creo que también los colectivos necesitan un tiempo para reflexionar lo que están haciendo, porque veo que también en algunos colectivos hay un montón de proyectos, un montón de actividades, pero que no hay tiempo para reflexionar qué logramos con esto, qué queremos hacer luego con esto, con quién nos contactamos, porque es que nos estamos inventando que el agua moja, pero es que no hay tiempo, ¿no? para hacer estas reflexiones. Esto le pasa también a la universidad, porque entonces hay que publicar para que den puntos para el escalafón, para llenar el Conciencias, para la siguiente convocatoria. De uno y otro lado, creo que también haría falta generar esos espacios de reflexionemos, pensemos qué estamos haciendo. No solamente entre los colectivos no se conocen, entre nosotros los académicos también. No conocemos qué estamos haciendo. Para citar los trabajos de los colegas, también a veces cuesta dentro del mismo departamento, ¿no? Se entera uno después de 10 años, oíste, y que tú habías investigado de lo mismo, y compartíamos casi que oficina. Eso también pasa en la academia. Yo creo que son esas… Perdóname, ahí hay un problema que hay que mencionarlo. Hay un tema en el modelo de conciencias, ¿no? Si nos citamos mucho entre nosotros es endogamia, entonces eso no da puntos y es un problema. Pero también está en nuestras manos creer que solo nos ponemos la camiseta conciencias, ¿no? Durante los encuentros y los conversatorios ustedes tuvieron algunas digamos, ideas que fueron muy significativas, creo que para todos los que las escuchamos. El profe Germán en algún momento habló de esa credulidad en que lo serio es lo que da criterio y rigor a la academia, ¿cierto? Que no hay que pasar bueno, no hay que divertirse, que nos habíamos creído un poco eso, ese concepto de que el rigor está asociado a la seriedad, a cierta superioridad, ¿cierto? A ponernos por encima de… La profe Rocío también nos habló un poco de ese dilema de la conexión, ¿cierto? De volver a la naturaleza, de entender la naturaleza. La profe Anaí estuvo insistente y creo que fue una insistencia muy necesaria, sobre todo para nosotros, en pilas que no es el medio, sino la historia. Y cuando no hay historia, por muchos medios que tengamos, se nos va de las manos. Y pues el profe Omar nos hizo muchas reflexiones, no solo sobre cultura popular, sino también sobre esa credulidad que teníamos o esa especie de idealización que teníamos en que esto iba a producir cultura de creación y de participación y que quizás esa interacción no se dio, o al menos no en los términos que esperábamos. Voy a hacer una pregunta que les va a sonar un poco… formato de reina, ojalá no suene del todo así, pero estamos… ¿Qué tiene contra la reina? pero sí quisiera como que pensáramos ya en el contexto en el que estamos, ¿cierto? Es una unidad de educación virtual, UDEARROA, con una historia. Ustedes son profes y son profes en universidades que están pensando lo tecnológico. ¿Qué nos dirían a nosotros que estamos en este difícil papel de hacer tres universos que son muy difíciles? Primero, de pensar el fomento de la cultura digital en una universidad que a veces tiene muchas resistencias a fomentar esa cultura digital, unas
totalmente avaladas y comprensibles, otras no tanto. También una unidad de educación virtual que tiene que hacer puente con todos los saberes que poseen las facultades que componen la Universidad de Antioquia. Entonces, hablar con profes que no fueron formados para ser profes, pero que están dando cursos en medicina, en ingeniería, en administración, y ayudarle a que ese curso que él tiene en su cabeza sea una realidad en una plataforma. Pero también tenemos una misión, y es con los estudiantes, o de cara a ese acompañamiento con los estudiantes, y esa experiencia a veces muy disímil entre quienes tienen la alfabetización, interactúan con la plataforma, pero a quienes todavía les cuesta muchísimo y no conocen cómo es aprender y cómo es estudiar en la virtualidad. En ese orden de ideas y situándolos en ese contexto, ¿qué podrían decirnos ustedes a nosotros, comunidad de educación virtual, frente a esos retos que ustedes han enfrentado y de los que quizá, atendiendo un poco a su comentario, profe Germán, nosotros también podríamos aprender, ¿cierto? Como de esos fiascos que a veces vivimos en el día a día, en el acompañamiento, pero también de esos pequeños triunfos. ¿Qué podríamos decirle a estos profes, diseñadores, comunicadores, ilustradores, pero también a estos estudiantes que nos acompañan en la labor del día a día, ahí? Yo creo que lo que llamamos educación virtual no necesariamente entra en las lógicas de la cultura digital. Hemos hecho mucha educación virtual, que es la misma educación de siempre, profesor, emisor, pone un contenido y se lo entrega más o menos bonito a un estudiante, verifica si el estudiante lo consumió y le hace una evaluación y verifica si como consecuencia de eso es capaz de repetir lo que decía ahí. Eso lo estamos haciendo todos todavía. Y eso no es que sea malo, porque como dije ahorita, o sea, esa educación con esa lógica ha tenido unos éxitos. Pero yo creo que una de las pistas es diferenciemos educación virtual de los temas de culturas digitales. Cuando hablamos de culturas digitales estamos hablando de prácticas de consumo distintas, de nuevas relaciones, de un usuario, llámelo pues estudiante, que se divierte mientras aprenda y que asume retos, que escoge los contenidos, como ustedes dicen, que hace una navegación rizomática, que los reedita, que los interviene. Yo realmente en el sistema educativo formal he visto poquitos estudiantes haciendo eso y poquitos proyectos que permiten haciendo eso. Y he visto más eso en experiencias que no surgen del mundo de la educación, de las que yo creo que tenemos mucho que aprender, del mundo de lo que llamamos el entretenimiento o del mundo de lo popular o de lo que sea. Entonces, primero invitar a hacer una diferencia entre educación virtual sin castigarnos, es decir, los que estamos haciendo educación virtual en algún momento hacemos un programa de medicina virtual y subimos el PDF más o menos interactivo y el diseñador dice, bueno, esto me quedó más o menos bonito, pero ya no se eche culpas, que eso no es nada del mundo digital, eso es bastante análogo, eso es la misma educación de siempre. Entonces, hecha esa diferencia, yo creo que hay que asumir una postura permanente, lo hemos hablado mucho estos días, como más generosa, más sencilla y más divertida para que aprendamos de los errores. Partamos de la certeza de que nadie comete errores de mala fe, nadie está metiendo la mano, pero todos hemos metido mucho la pata, y si nos contamos las metidas de pata y los errores y los fracasos y las cosas que no funcionaron, podemos aprender entre nosotros con mucha más tranquilidad. Y el otro asunto es que ha sido una constante aquí, la clave en esto no está ni en la tecnología, ni en los equipos de UD Arroba, ni en el respaldo institucional, está en los profesores. Y yo sí, en varios espacios en este evento he defendido la idea de que la clave está en los profesores y que hay que reconocer los profesores. Por ejemplo, los que hacemos educación virtual decimos, es que hay profesores que son resistentes a la plataforma. Calma, pregúntese por qué. De pronto son resistentes a la plataforma por razones de un peso tremendo, porque es una plataforma que los condiciona, porque no los deja que la gente se... No hay nada más aburrido que los LMS, Moodle, Blackboard, toda esa cosa, eso es hartísimo. Entonces,
Esas plataformas, por eso a veces los profesores se resisten. Usted no puede pretender poner a Jesús Martín Barbero a hacer una clase virtual y decirle, profesor, vea, muévase así. No, es que solo habla y ya con eso usted tiene. Entonces, si uno parte de reconocer y de admirar la trayectoria, la pasión y las habilidades del maestro, ese fondo musical está fantástico para lo que voy a decir, va a lograr algo que no logra ninguna tecnología, porque la pregunta no es cuáles son los trucos, sino, frente a lo que decías, qué enseñar, sino no, quién aprende, quién es el que aprende, quién es el que está al otro lado. Gracias. ¿Quién enseña? ¿Quién es ese sujeto? ¿Cómo es que le dice Omar? ¿Es jurásico o no? Pero no solo eso, ¿es doctor o es un taita o un maestro sabedor? Eso marca una diferencia, porque nosotros estamos en la trampa de hacer contenidos virtuales estandarizados. ¿Quién aprende? ¿Quién enseña? ¿Y cómo se aprende y se enseña? ¿Cómo se construye conocimiento? Inclusive la línea más crítica de Omar, es decir, ¿todavía vale la pena enseñar? ¿O vale la pena retar, provocar, seducir, convocar? ¿No? Y nosotros no tenemos en la universidad estrategias pedagógicas para hacer eso en el mundo virtual porque estamos amarrados al mismo procedimiento. Yo hablaba con los de virtualización y entonces me decían, no, el profesor diseña el plan de estudios, construye el sílabo, la rúbrica, luego va donde el asesor pedagógico y cuando tiene todo eso claro va donde los diseñadores y los productores que hacen los videos y las infografías para poner el contenido como en otros formatos. Esa es la misma educación de siempre. Ese no es un problema de la Antioquia. Todos los que estamos haciendo educación virtual estamos haciendo exactamente eso. Pero hay proyectos en donde tenemos chispazos, donde el estudiante tiene un juego, una aventura, un reto, o se inscribe un montón de gente a un programa porque resultamos tocando motivaciones profundas, como decía Chartier, de las personas. Y allá es donde tenemos que llegar. No es preguntarnos quién aprende como para categorizarlo, sino para preguntar qué es lo que lo motiva a estar al otro lado, ¿no? ¿Qué le puedo decir yo al equipo de UD@? En primer lugar, sí, bueno, que me inviten otra vez, eso no estaría nada mal. Que podamos comer bandeja paisa, eso sería lo segundo, para subrayar. No, en serio, que los envidio sanamente porque tienen un equipazo. La cantidad de profesionales que tienen en el equipo y evidentemente la tecnología con la que cuentan también, hablando de estas cuestiones, y un equipo que está integrado, por lo que pude ver, por diferentes perfiles profesionales, es una oportunidad fabulosa de hacer un montón de cosas que evidentemente ya las están haciendo, pero que también los obliga a seguir creciendo y a seguir explotando ese equipo de la mejor manera posible. Me encantaría a mí poder tener en la Universidad Nacional de Rosario un equipo como ese en campus virtual, porque la verdad que no se parece en nada y tenemos muchísimo que aprender de ustedes en ese sentido. La otra sería no se encierren, no se queden solamente con el equipo de UD@, sino entren en diálogo y reúnanse realmente con otras instituciones, con otros organismos, con otros espacios que les permitan también seguir creciendo, pensando juntos y creando juntos. Y me parece que la tercera sería convoquen a los propios estudiantes, que seguro tienen muchísimo para decir. No sé bien cómo, pero habría que generar algún escenario donde se pueda pensar juntos cuáles son los problemas que tenemos que resolver y cuáles son las posibles soluciones. Tal vez tipo formato hackathon o algo por el estilo, pero donde podamos pensar soluciones juntos y donde el espacio de diálogo sea el más horizontal posible. Me parece que ahí van a surgir un montón de cosas y de ideas que pueden ser súper potentes para seguir creciendo por esa vía. Bueno, a mí, yo sí soy feliz que me sigan invitando, o sea, sí, les digo eso. Y yo creo, se los he dicho muchas veces, pues que no se compara las condiciones de este equipo con las condiciones que tenemos en otros lados o mi propia experiencia, por ejemplo, con la pedagógica. Y
Germán, tú decías que, por ejemplo, en el equipo de UDE@, los ilustradores y que él se lleva los contenidos al ingeniero y tal, oíste, pero tú hablas con el diseñador y el ingeniero y se ha hecho una reflexión pedagógica de esos contenidos, qué le van a aportar, para qué. O sea, es un equipo donde han logrado que la gente, incluso pues los que uno consideraría que están al final del proceso de la producción, del montaje del curso, que estarían muy alejados. No, lo que tiene este equipo es que desde la persona, desde el experto en los temas o en los contenidos, hasta la persona que hace la programación, tienen una reflexión pedagógica que está detrás de ellos, se están preguntando para qué, quién es, eso cómo lo va a fortalecer al maestro, a los estudiantes, cómo se van a sentir mejor. Y eso a mí me ha asombrado, porque yo no he tenido esa experiencia en los cursos virtuales, por lo menos que tenemos en la pedagógica, que un ingeniero me pregunte, profesora, y es que, ¿será que así sí los estudiantes se van a sentir que van a interactuar mejor, que van a poder compartir sus experiencias? No, eso no se puede, profesora, eso no se puede, ¿no? Es el no, pero con este equipo uno dice, mira, es que a mí se me ocurre que quizás uno podría hacer tal cosa. Listo, profe, espera un momentico, yo me averiguo eso y mañana le traigo la respuesta. Entonces, esas condiciones, pucha, qué envidia tenerlas. Y dos, yo les he insistido muchas veces ahí que yo creo que a veces han estado como muy modestos en su trabajo, muy tímidos. Y yo creo que esta experiencia hay que darla a conocer mucho más. Por ustedes y por otros que están así, como gatos patas arriba, inventándose que el agua moja con cosas que ustedes hace 15, 10 años ya resolvieron. Pero que como no nos compartimos, no conocemos y tal, y yo siento que se han estado un poquito como encerrados con esta experiencia y hasta ahora se están abriendo. Y yo creo que también hay otro elemento ahí, y es que ustedes surgieron también. Como yo vine a este campo, nosotros veníamos del campo de la informática educativa y teníamos poco que ver con la gente de la comunicación y educación y medios, éramos como mundos totalmente apartados. Y si ustedes se acuerdan, los de informática educativa, los congresos, pues Germán, tú alcanzaste a estar algunas veces en congresos de la RIVIE. Y eso, para nada que ver la pregunta por la cultura, por las prácticas, no, los procesos cognitivos superiores, no, estábamos muy centrados en una mirada muy cognitivista. El salto que se está dando es a una mirada cultural y eso obliga a dialogar con gente de los medios, de la antropología cultural, ¿no? Con otros, digamos, otros campos del conocimiento que ya venían haciendo cosas, la gente de la comunicación popular, en fin, pero eso para el campo de la informática educativa era totalmente desconocido. Entonces yo pienso que estos diálogos a los que ustedes se abrieron ya, y de hecho ya no estamos en RIVIE, ¿no? Que eso ya dice de mucha cosa, estos diálogos que ya se establecieron y que estamos viendo acá, me parece que eso hay que seguirlos fortaleciendo y mostrando, haciendo visible mucho más el trabajo. Rocío se ganó la invitación, ya. Entonces, yo, contrario a todo, a los tres, yo sé muy poquito de UDA, o sea, yo, de UDA@, yo realmente cualquier cosa que diga es re estúpida porque no conozco el trabajo, no sé qué es esto, no sé que funciona, si los comparara con lo que yo tengo en los Andes y con eso, pues lo que diga va a ser re estúpido porque realmente es opinar sobre unas cosas que eso. Pero oyéndolos hablar, yo simplemente voy a decir dos cosas que yo como profesor, poniéndome en el plan de profesor de cultura digital y de estudiante, yo no me soporto casi ningún curso de educación virtual, me aburren profundamente. Yo a la segunda sesión me voy, yo ya no soy capaz, de pronto soy el niño disperso, el estudiante que es una boleta tenerlo porque está todo el tiempo disperso, se aburre por cada lado, como niño chiquito me aburrí, de tipo de cosas. La segunda cosa que me pasa con los cursos virtuales como profesor es que yo ya tengo aversión a la didáctica y a la pedagogía, yo ya no me soporto que el objetivo, que lo que tiene que cumplir, que la evaluación, que a dónde llego, eso como que ya me saca de quicio, porque ahí matan cualquier cosa. Yo nunca le he podido ganar a un didáctico pedagógico, no pierdo siempre. Yo termino diciendo, bueno, hagamos como se le dé la gana, ¿qué tengo que poner aquí la palabra tal?
que tengo que poner esta invitación, yo pongo eso, pero pierdo el año siempre, y lo he perdido desde que hice televisión educativa, o sea, siempre pierdo con un pedagogo y con un didáctico. Y yo como que digo, ay, ojalá que no me toque uno de esos, ay, ojalá. Tercero, no soporto que para todo creen formatos, así se hace el video, así se hace la lectura. ¿Quién puta se inventó eso? ¿En serio? ¿Dónde está el criterio de eso? Yo no logro entender eso. Si yo tengo pinta para hacer un video chistoso, déjemelo hacer chistoso. No, tiene que pararse, mirar la cámara. No jodan, o sea, no, es que el video tiene que durar 3 minutos. No, el video tiene que durar lo que yo le pueda contar con su avena a la cámara. No, tiene que durar 15 minutos. O sea, se inventan unas reglas que yo quisiera ver dónde carajo salen. Cada profesor, y ahí voy a hacer una defensa, inclusive del profesor Jurásico, y es, lo que tienen que hacer es buscar que cada profesor es un autor. Cada profesor es un autor con personalidad propia, con diseño propio y con comunicación propia. Y si un tipo es aburrido, diseñemos un curso reaburrido y el primer día ponemos, este curso es muy aburrido, pues este man sabe como un putas. O sea, asumir el aburrimiento, o sea, como que seamos capaces de descubrir la esencia de descubrir que todos los profesores hemos armado un estilo de vida con esto. Cada uno sabemos cómo matar las pulgas en el salón de clase y cómo hacemos eso. Recuperen ese saber inscrito en el cuerpo y en la experiencia de ese profesor. Y esto termino, hagamos, sobre todo en lo estético y narrativo, hagamos disrupción. Seamos disruptivos estéticamente, volvamos la educación sexy. Que digo, hoy quiero verme ese video, porque tenemos que ir a un TED siempre, o sea, nos dejamos robar todo. Vamos a un TED a que nos cuenten lo mismo que contamos nosotros bien contado, y porque tiene alta tecnología cree que lo cuentan bien, entonces porque se paran y miran y echan un chiste. No, eso lo sabemos hacer nosotros también, o sea, no tenemos que hacer TEDs. Es que para esta clase vamos a hacer un TED, no, y para esta, a ver, inventémonos el formato UDAO, cada uno hace como se le dé la gana, ya, entonces es distinto. Esas cosas tenemos que ser disruptivos, sexys para eso, y para eso es importante el humor, la personalidad que cada uno tiene, el meterle su tumbao, y eso hace que un curso de educación virtual yo lo quiera seguir. Digo, y es que man, ¿con qué va a salir la semana entrante? Y entonces veamos la clase la semana entrante. Y la última, mis cursos que he hecho virtual gustan mucho porque pongo poquita lectura, re poquita, una chiquita, para que la puedan pensar, y dejo tareas que son encantadoras. O sea, digo, la próxima, la lectura es de Foucault, pero me va a entregar 10 memes criticando a su presidente de la República a partir de Foucault. Entonces se ponen divertidos. Entonces yo me invento cosas así como que me ocurren. Mándeme 5 tweets de este tipo de cosas, y hago como que la gente sienta que no le estoy sacando de la vida cotidiana para eso. Cuénteme una experiencia que yo no conozca. Ayúdeme a mí, que soy un bruto, que no conozco experiencias, una experiencia que a usted le parezca del putas y que me la quiere contar a mí. Y entonces la gente ahí se emociona, le estoy preguntando cosas con respecto a eso. Entonces también tenemos que en las asignaciones que dejamos, en las tareas que dejamos, pocas, concretas, retadoras, divertidas, emocionantes, para que cada sujeto también descubra qué es lo que le gusta a cada uno. Entonces me parece que eso ayudaría mucho, pero eso es, como digo, todo esto que digo era estúpido decirlo porque yo no conozco la experiencia a fondo, entonces de pronto ustedes están haciendo todo eso y yo simplemente estoy repitiendo lo que ya están haciendo. Bueno, vamos cerrando por este lado. Si alguien en el público quisiera hacer una pregunta, una reflexión, creo que este es como el momento. ¿Pueden tomar clases de tango con Anaí mientras... Ya va a llegar su momento, Anaí. Gracias, ya. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta y es, ustedes han hablado de recopilar las historias de barrio, de, digamos, como de la... Una de las ideas que están surgiendo ahora es que las universidades sean hub de inteligencia artificial,
y que digamos que muchos de los docentes puedan empoderar a otros docentes para precisamente recopilar esas historias que están en la Colombia profunda que dicen. ¿Cómo ven ese modelo de universidad estilo hub de inteligencia artificial, donde realmente los docentes puedan empoderar docentes que son distintos de comunidades indígenas, que son de pronto madres cabeza de hogar o que también en su naturaleza son madres comunitarias que también están enseñando también a niños? ¿Cómo ven ese estilo de modelo de aprendizaje y de nuevas tendencias en educación? No, a mí mientras un profesor se encuentre con una madre cabeza de familia o con un indígena y se encuentran, yo creo que ahí pueden pasar cosas interesantes. Puede pasar cosas más interesantes si se encuentran no para ir a enseñar nada, sino para aprender. Esta cosa de que los profesores con doctorado van a ir donde el mamo a enseñarle su ciencia, es la misma postura arrogante de la modernidad que no entendió que ya fracasó. Entonces, pero mientras haya la idea de que se encuentre gente, puede ser interesante. Punto, aparte, como decíamos en la charla. El otro tema es este tema de la inteligencia artificial, el machine learning y la cuarta revolución industrial y toda esa cosa que aquí como que pegó mucho, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el Ministerio de Cultura una vez fui a La Guajira a hablar con una emisora comunitaria en un pueblo que queda muy lejos, y estaban violando todas las leyes de derechos de autor en esa emisora. Les dije, oiga, hay una ley de derechos de autor, ¿ustedes la conocen? Vieron, sí, aquí esa ley sí llegó, pero esa ley aquí no pegó. Esa ley aquí no pegó. Aquí la de la cuarta revolución industrial como que pegó mucho, ¿no? Tienen centro y lo fomentan y lo lideran. Yo creo que hace falta una mirada más crítica sobre todo ese montón de términos que vienen de la mano de la cuarta revolución industrial. De pronto nos pueden contar más desde Alemania de eso, pero ya dijimos en la charla, ni es la cuarta, ni es solamente industrial, es principalmente cultural, y eso vino de un lado, que es el lado del mercado, y está muy asociado a una idea muy alemana del sueño de la Merkel de tener una fábrica sin obreros. Ayer vimos la película Metrópolis como referencia, vuélvanla a ver y verá. Esta idea de que los seres humanos realmente al mercado le estorban, no es mejor tener robots y todo eso. Yo creo que la principal labor de la universidad frente a todos esos términos es tener una mirada muy crítica. Y todas esas cosas del hub, en la Javeriana también mis colegas de emprendimientos inventaron el hub de universidades y fueron a exponerlo, y cuando miraba ahí detrás de eso es esta idea como arrogante de nosotros vamos a salvar la sociedad. Yo creo que la universidad tiene que bajarle un poquitito, la universidad en general, no la de Antioquia. La de Antioquia tiene todos los méritos para seguir siendo arrogante, pero la universidad en general tiene que bajarle a la arrogancia y acercarse en una postura más de aprendizaje, de reconocimiento. Y yo no solamente invito a que conozcamos y recuperemos el conocimiento de las comunidades, sino entre nosotros mismos. Esta universidad, por ejemplo, fue líder en la creación de esos centros de educación y cultura en los municipios. Hizo un ejercicio desde la Facultad de Educación tremendo para diseñar conceptualmente eso, y le apuesto a que nadie conoce ese asunto, porque no tenemos lo que se ha sido la tradición de acercarnos con humildad entre nosotros a validar el saber del otro, entre los académicos. Entonces llegamos con arrogancia a las comunidades a tratar de enseñar y a veces atropellamos a las comunidades. Las comunidades indígenas ya lo dijeron, en el plan de comunicación que le hicieron a Duque, lo primero que le pusieron fue: dejen de venir acá a enseñarnos cosas que nosotros no los necesitamos a ustedes, no necesitamos su conocimiento, ya lo conocemos y no nos interesa, tenemos otro que sí nos interesa. Entonces, yo creo que es muy interesante en Medellín lo que pasa en comunicación entre las universidades, esto que me contaban del G8 y que tienen áreas y los de virtualización se comunican. En Bogotá no tenemos eso. Yo me encuentro con Omar por fuera de Bogotá. Nosotros, los Andes y la Javeriana, no se hablan para nada, ni con la Sabana, ni con nadie. Nos sentamos a construir cosas juntos y no lo hemos logrado. Ustedes ya lo tienen. Pero como te voy a contestar la pregunta, hay que dar otro paso para que nos sigan enseñando. Es que
hay que buscar la forma de construir con el otro, no solo para el otro, validar el saber del otro. Específicamente el caso, el modelo que estabas planteando no lo conozco en profundidad, pero a mí inteligencia artificial me da un poquito de miedo. Me parece que es algo que hay que mirar de reojo, como decía Germán, críticamente, porque detrás de la construcción de la inteligencia artificial y de los algoritmos básicamente hay humanos y hay sesgos. Que las inteligencias artificiales pueden profundizar, por lo tanto pueden ser incluso más excluyentes que incluyentes, así que creo que ahí la clave está en eso, en poder mirarlas y pensarlas críticamente antes de adoptarlas porque son trending topic o están de moda en ciertos círculos. Me parece que hay que poner esa mirada mucho más crítica respecto de los algoritmos y de las inteligencias artificiales y preguntarnos qué hay detrás y a qué nos podrían llevar en un futuro muy cercano antes de encontrar ahí la respuesta o la solución a los posibles problemas que estamos atravesando. Sí, yo sí creo que al mercado sí le interesan los seres humanos y si no, imagínense Google o Facebook sin todo lo que nosotros les alimentamos cada día, de qué viven ellos, de lo que nosotros les alimentamos, ¿no? Y ahora estaba pensando, a propósito de la pregunta que tú haces en Alemania, ustedes saben pues que estas son sociedades donde los viejitos mueren solos en los apartamentos. Entonces, ¿cuál es la solución? Robots. Un robot, ¿no? Que entonces se le da a los viejitos, ¿no? Para que los acompañen y entonces va rastreando si el robot tiene un sensor y sabe pues tiene la información de cuál es su enfermedad. Entonces, si es un problema de diabetes, entonces se le está midiendo constantemente el azúcar, si es un problema del corazón, entonces cómo le está funcionando. Entonces, la solución es un robot que acompaña a los viejitos pues para que no se muera solo. Entonces, si se nota alguna alteración en el azúcar, el robot manda una señal al hospital, llega rápidamente una ambulancia a recoger al viejito pues para que no se muera, ¿no? Y yo siempre pues me pregunto, pero fíjense la solución que dan, y el problema es, entonces la tecnología la traemos para que resuelva ese problema, pero la pregunta no se la hacen como sociedad, queremos que nuestros viejos mueran solos. Y yo creo que es la pregunta también que nos tenemos que hacer cuando incorporamos estos modelos que creemos pues, ¿no? Que vienen de estos países super mega desarrollados, los viejos están muriendo solos, los jóvenes se suicidan. Esos son los modelos de sociedad que queremos copiar y para eso queremos incorporar las tecnologías. A mí eso sí me parece pues que es una pregunta muy fuerte y sería muy triste, ¿no? Que nosotros perdiéramos esto otro pues que nosotros tenemos, nosotros que acompañamos a nuestros viejos. Yo sí no me imaginaría dejar a mi madre sola pues con un robot pues para que me avise. Yo pienso que son preguntas muy fuertes cuando decimos incorporamos esta inteligencia artificial o cuando incorporamos robots o este tipo de desarrollos tecnológicos tratando de tapar un problema de la sociedad y no miramos de fondo críticamente como dices tú. ¿Ese es el tipo de sociedad que queremos? ¿Ese es el tipo de humanización que queremos de las tecnologías? Claro, entonces los hacen con caritas felices y entonces ahora el robot que imita los gestos, entonces te sonríe cuando le hablan. Claro que la experiencia de ver un robot que te mira, pero que no te mira y te sonríe, te digo, más o menos. Es una experiencia que susto con esa imagen, sí. Yo tengo un poquito que decir, yo lo único que diría son como tres cosas. Uno, pues se vino, toca hacer algo. O sea, eso no es como decidió la Universidad de Antioquia, decidió no trabajar este tema. No, eso tocó, llegó. Segundo, a mí me aburre profundamente la inteligencia artificial porque me gusta mucho lo corporal, entonces yo le metería cuerpo a lo artificial, digo, el cuerpo a lo artificial y creo que las soluciones de inteligencia artificial sin corporalidad aburren profundamente al ser humano, entonces habría que pensar cómo se le pone ese tipo de cosas. Y tercero, pues yo lo que creo es que
como en todo lo tecnológico y todas estas cosas, es caso por caso. O sea, yo creo que hay por ejemplo, en medicina me imagino que la inteligencia artificial es bastante bacana, hace cosas en las operaciones y cosas que antes tocaba abrir y que tocaba hacer cosas. Hay una cantidad de cosas que se pueden investigar. Digo que técnicamente ya se vino y hay que ver dónde se puede adoptar sin caer en que eso es automáticamente la solución. Y lo paro con otra cosa, porque tengo que decir alguna cosa sobre la estupidez de la economía naranja, y es que no puede ser que lo exitoso, que el viceministro de Cultura diga que se partió en dos la historia de la tecnología en Colombia porque se grabó una serie de televisión con celular. O sea, pues eso no parte en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco la historia. Podemos grabar con celular, pero eso absolutamente no pasa nada. El contenido es una serie de mierda, punto, de vieja televisión, no es de estética de redes, es totalmente anacrónica, pero que la grabe en celular no me soluciona absolutamente nada, uno. Y dos, la otra cosa es pensar que que grabar con celular es buen negocio, o sea, pobre gente, o sea, todo el mundo está esperando hoy que va a salir de pobre haciendo cosas con las tecnologías. Y si una cosa no está siendo inventada, es que no hay billete por ningún lado que se produzca. O sea, nos podemos inventar 40.000 proyectos digitales y no están dando plata, no hay dónde. Tienen que financiarlo algún sponsor, y cuando llegue la educación virtual, la realidad, ¿cómo es? La inteligencia artificial, eso es costoso, eso implica, ¿y dónde está el financiamiento de eso? Entonces lo vuelven a plantear en términos de oferta-demanda, que es el mismo principio, es que con eso vamos a poder tener más estudiantes, y de pronto es un problema que tiene lo de los cursos virtuales de UDA o presenciales. Yo ¿por qué prefiero viejoteca docente? Un curso de esos que llaman ahora ¿cómo se llaman eso? Cuando es blended y que es eso, que uno va a una y que usted va a tener un día, no tiene que dar las 2 clases de la semana y no da una. Papacito, prefiero las 2 semanas, lo que me toca trabajar. Joder, yo antes daba la clase, corregía y chao, y se acaba. Ahora me toca aguantarme a esos estudiantes toda la semana. Eso no, y eso no me lo reconocen en la carga docente. No, yo quiero dar clases hablando, no me metan en eso. Entonces la educación, la universidad tiene que mirar los costos que implica horas, persona en eso, porque eso es un problema financiero recomplicado. Trabajar eso implica mucho más trabajo, entonces por eso uno se resiste, y además porque en el futuro muy próximo, el profesor más bacano que va a haber en el mundo es el profesor que es capaz de pararse al frente sin ninguna tecnología y tener a los estudiantes encantados con Radio Bemba. O sea, eso va a ser un profesor boutique, va a ser como, uy, ese man es capaz de llenar un auditorio y tener a todo el mundo y llevarlo y traerlo. Eso no va a existir, porque los que somos de pensamiento PowerPoint nos quitan el PowerPoint y ¡ay! ¿Qué hacemos? O sea, si dependemos ya de la tecnología PowerPoint, imagínate depender de otras, pero yo creo que toca aceptarlo, llegaron, hay que mirar, hay que trabajar y hay que ver qué se hace con eso. No, muchas gracias a todos ustedes. Paulina, ¿y tú qué piensas de nosotros? Pero empezamos por usted, pero abajo conversamos de eso. Nos piden la pregunta a nosotros. Yo sé que va a decir que somos divinos, pero no tanto. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Muchas gracias por la experiencia. Se va uno con el corazón muy grande y como con mucha esperanza, así que inicio con eso. Y tengo una pregunta para el profesor Omar en términos de lo que planteabas ahorita, que no veías muchas mujeres. Yo vi muchas, pues, por ejemplo en la mesa donde participé, espérenme, yo pasteleo, transformaciones educativas sociales. Creo que contaba 3, 4 hombres en el auditorio, el resto éramos mujeres, y no solo eso, sino que además en ese mismo espacio sí hablamos mucho de las
de gente bastante y sentí que los profes éramos el centro. Y no solo eso, sino el tema del trabajo colaborativo también, como la importancia y cómo se ha hecho. Y justamente ayer en la tarde hablábamos de aprender del error, y ese fue también como un tema que salió mucho. Entonces, como que eso que manifestabas como preocupaciones, yo creo que bueno, quizá en la mesa donde usted estaba, pero que ahí en la otra mesa, creo que eso sí salió muy chévere, pero sí, no sé lo de las mujeres. Técnicamente un error de la universidad es que, y es un error rarísimo que nos inventamos, rarísimo, porque el único lugar habilitado en la sociedad para fracasar es la universidad. Después no hay ningún otro espacio social. Uno no puede fracasar ni como novio, es una cosa como que es, o sea, en la universidad uno puede fracasar, pero gloria inmarcesible, le tenemos miedo a fracasar. Entonces voy a poner el ejemplo de mi clase, que es, la pasa el profesor todos los 4 meses, 3 meses hablando mal de Noticiero Caracol, de Noticiero RCN, que qué porquería, que Teleantioquia, qué porquería. Examen final, haga un noticiero como Caracol o RCN. A ver, ¿qué no quedó claro? En cambio uno debe decirle, tiene que inventarse algo, fracase haciendo otro modelo de noticiero, fracase haciéndolo. Y si fracase, y si fracasa, yo le pongo 5, si usted es capaz de darse cuenta por qué fracasó. Y creo que es ese fracasar. Y lo segundo, que una lucha, la cultura digital ha vendido el individualismo masivo como norma. Es mejor fracasar con otros. Es más divertido fracasar, por eso cuando uno se mete con una chica o el chico, o lo que sea, y se va a vivir, fracasan divertidos un tiempito. O sea, es una cosa que fracasa, o sea, es mejor fracasar con otro que fracasar uno solo, viendo pornografía en el televisor. O sea, es mejor fracasar colectivamente, y eso me parece a mí que es importante, volver a rescatar lo colectivo, el valor de lo colectivo en eso. De alguna manera reacios a esto. No hay nada mejor. Yo dicto clases hace 15 años con celular y soy abogada, con celular y con computadores, porque el estudiante tiene que retar al docente, es simplemente un orientador. Ahí no se trata de que yo sea chistosa, se trata de que ellos construyan, y lo digital es lo que permite construir. El Twitter acabó con los columnistas que eran los dioses. Ya todos podemos ser columnistas. El hecho de hacer una película o un video por celular significa que ya cualquier persona que tenga un aparatico de estos, o mucho más, este es el más elegante, que tenga un aparatico de estos, puede convertirse en productor y en originador de contenido. Eso es lo que se trata de hacer, pero yo estoy sorprendida cuando estamos criticando esto desde la academia, y ustedes están mucho, pues yo de docente y de pronto de especialización y maestría no pasé, ustedes son doctores, pero ustedes son los que están llamados a retar, como les digo, miren mi edad, a retar a las nuevas, a los nuevos estudiantes. ¿Qué están haciendo precisamente en el periodismo? ¿Qué están haciendo en la Facultad de Comunicación para garantizar esa economía colaborativa? El utilizar la inteligencia artificial no para reproducir mecánicamente lo que la gente dice, sino para trascender en llevar más allá de la inteligencia artificial, en hacer las estrategias de las cosas. En mi profesión, por ejemplo, como abogada, la inteligencia artificial es importantísima. Nos evita examinar 15 contratos, 100 contratos, porque lo hace en un momentico. Pero quien decide la estrategia, quien puede elaborar una estrategia jurídica para ganar un proceso, no es la inteligencia artificial, es uno que trasciende el mero leer jurisprudencia y doctrina. Yo quería hacer esa reflexión porque realmente me preocupó el hecho de que el profesor es mejor o de que no importa. Está bien que no partió la historia en dos, pero sí es muy importante que hagan un video a través de celulares.
Es muy importante que cada estudiante cuestione, no, eso que está diciendo usted no es cierto, porque mire que aquí pasó esto y esto y esto. Esos son los profesores del futuro y a eso llamo, y como le digo, yo tengo más años que usted. Demuéstreme cuántas personas colaboran de verdad en el mundo, cuántos son sujetos nativos digitales colaborativos, demuéstreme el dato, que el potencial está, existe, pero ese potencial no ha demostrado ser real. O sea, yo no estoy en contra de la tecnología, yo la creo profundamente como usted y lo mismo que usted dice. Yo creo que hoy todo el mundo es un creador como esto, pero ¿por qué no está creando todo el mundo historias? A ver, ¿por qué no están haciendo eso? ¿Por qué? ¿Ves? Entonces yo creo en el potencial de eso, pero la prueba fáctica en datos es que si tenemos, no sé cuántos, son 3.000 millones de personas afiliadas a Facebook. ¿Cuántas historias propias producen cada uno que han tenido relevancia? ¿Cuántos youtubers hay en Colombia exitosos? No hemos demostrado que estamos construyendo una mejor sociedad. O sea, la prueba fáctica que fueron elegidos por Twitter. O sea, eso demuestra eso. Entonces, todos tenemos el potencial. Sí, es que eso siempre existió. Pero si no somos críticos en el uso de eso y no generamos las competencias, no sé, hay que hacerlo. Yo eso es lo que estaba tratando de decir, no que yo estoy enemigo de eso, yo soy mayor fanático de eso, por eso estoy en este tema, en la cultura digital, y por eso vuelvo a la cultura digital más allá de los aparatos. Por eso no estamos hablando de que los aparatos resuelven el asunto, estamos diciendo que son las historias, los contenidos y las formas que están detrás, los seres humanos que diseñan eso, los que diseñamos los contenidos, los que decidimos qué pasa con eso, porque por aparatos estamos llenos de celulares en el mundo. Durante estos 2 días hemos pensado las transformaciones sociales y culturales que trae consigo la tecnología, las narrativas que comienzan a emerger dentro de este horizonte digital y la nueva cultura convergente como resultado de esas transformaciones. Hemos discutido, hemos expresado nuestras ideas públicamente y hemos construido conocimiento de manera colectiva. La idea de democracia y colectividad del Ágora sigue viva y lo estará por mucho tiempo. Agradecemos a nuestros ponentes y demás participantes por aceptar la invitación y estar dispuestos al diálogo y a la discusión. También agradecemos a todas las instituciones que se han unido a esta tercera versión de Integratic y esperamos que haya sido un lugar para la conformación de amistades y de alianzas que ayuden a pensar y reflexionar el contexto en el que vivimos. Un contexto que, como pudimos ver, tiene sus raíces varios milenios atrás, en un espacio en el que los griegos se encontraban unos a otros intercambiando opiniones y conocimientos. Los invitamos a cerrar estos días de diálogo con la música del quinteto de tango F31 que podremos disfrutar en los jardines de este histórico edificio San Ignacio de la Universidad de Antioquia, mientras compartimos una pequeña atención que preparamos para ustedes. Antes de despedirnos, les recordamos que la entrega de los certificados de participación se hará de manera virtual, luego de llenar una pequeña encuesta que les estaremos enviando en los próximos días a sus correos. También les queremos contar que en 2 semanas las memorias audiovisuales estarán disponibles para su consulta libre en el sitio web de Integratic, www.uda.edu.co/Integratic. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.